Bien, escuchando estas denuncias de corrupción que nos presenta Eric Ondarroa, secretario general de la Alianza del Lápiz, dejábamos en el aire una pregunta: ¿qué le queda al ciudadano? Un ciudadano que hoy, por supuesto, está en un tema que tiene que ver con la supervivencia, con resolver el día a día, con poder resolver todos los problemas en casa, pero que también espera un liderazgo político. Y por supuesto la política, por más que puedan decir los politólogos, hay un divorcio entre el discurso de los políticos y el ciudadano. La política es el centro de todo, es el punto en el que gira todo lo que tiene que ver con las grandes decisiones del país. Pero pareciera ese ciudadano hoy tener que escoger entre un gobierno que también tiene denuncias de corrupción y un liderazgo político opositor que también tiene denuncias de corrupción. Los independientes han surgido como una alternativa en toda esta situación, pero le consulto a nuestro invitado si esta independencia es factible, entendiendo precisamente primero la capacidad de acción de los sectores. Es decir, el gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene una estructura política completa, podríamos pensar, con todo lo que han sido sus resultados electorales y la forma de organización, que también algunos politólogos coinciden en eso, y un sector político de oposición que se tiene el reconocimiento internacional como la verdadera oposición de Venezuela. Hoy es quien está planteando las condiciones para unas primarias. ¿Qué oportunidad tienen los independientes de hacer llegar esto primero a los ciudadanos y que los ciudadanos los puedan de alguna forma ver como una opción política diferente? Mira, hablando con la verdad, yo creo que el venezolano de a pie lo que está buscando es una narrativa en donde tú puedas mirar a los ojos, en donde tú puedas construir confianza. ¿Y cómo se construye esa confianza? Bueno, con acciones concretas y con tiempo. Hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros del Lápiz? Librando una lucha de decir las cosas que muchos piensan pero que no se atreven a decir. Y una lucha contra la corrupción de los que ejercen el poder en Venezuela y una lucha contra la corrupción de todos aquellos que hemos sido estafados y engañados por una clase política opositora que lleva 22 años enquistada en el negocio de ser opositor. Entonces, yo soy uno de esos decepcionados que se encuentra hoy en el 70%. El 70% de los venezolanos que dicen no creo ni en los que están en el gobierno, ni en los del G4, y como decimos nosotros, los dos son feos para la foto, los dos son muy feos para esa foto. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Bueno, yo no vengo aquí solamente a denunciar, yo vengo aquí a proponer y a entusiasmar. Hay una inmensa mayoría de venezolanos que somos honestos, decentes y trabajadores. Claro, porque viendo esto cualquiera pensaría todos los políticos son iguales. Los politiqueros, unos politiqueros que llegan a cargos para lucrarse, pero la inmensa mayoría de los venezolanos somos honestos, decentes y trabajadores. Esa madre venezolana que monta su emprendimiento y sale adelante, todos los equipos técnicos y de producción que tienes en este canal o en todo el canal, toda la gente que todos los días sale a construir una mejor Venezuela para sus hijos, que sale a trabajar para un mejor futuro para sus hijos. A ese 70% a los que les va a llegar el Lápiz. Y para eso nuestra propuesta, la nueva Venezuela, la Venezuela educadora y emprendedora, con nuestro candidato presidencial, que es Antonio Ecarri, porque lo decimos por la calle del medio. Nosotros no vamos a contarnos con gente con la que tenemos profundas diferencias de forma y de fondo. Mira, la grave crisis que sufrimos hoy todos los venezolanos es una crisis moral. No puede ser que nosotros normalicemos lo que no es normal. No puede ser que entonces nosotros normalicemos la corrupción. No vale. ¿La corrupción qué es, Carlos? ¿Y por qué no podemos normalizar la corrupción ni del gobierno ni del G4? ¿En qué se traduce la corrupción? Bueno, la corrupción es plata para un cogollito político y hambre, miseria y pobreza para una inmensa mayoría. La corrupción se traduce en pobreza para la madre del sector popular y para nuestros abuelos venezolanos, y billete para el cogollo político del gobierno o para el cogollo político del G4. Entonces la corrupción hay que luchar contra ella porque ese es el cáncer que se está comiendo al Estado venezolano. La única manera de que nuestros chamos puedan tener futuro es que nosotros asumamos con valentía decir la verdad, duela quien duela, caiga quien caiga, y nosotros no nos vamos a detener. Nosotros vamos a seguir denunciando hasta que salga a relucir la verdad. La verdad de los actores políticos que se escudan en una primaria diciendo que esta es la oposición reconocida, no vale. Es la oposición reconocida como chora, como sinvergüenza y como corrupta con lo que están haciendo como monómero. Es la oposición reconocida como chora, sinvergüenza y corrupta por lo que han hecho con el Fondo para la Liberación de Venezuela, que no rinden cuenta acerca de los 296 millones de dólares. Es la oposición reconocida como chora, sinvergüenza y corrupta, que no rinde cuentas y que le dice al procurador especial, no, tú no vienes aquí a rendir cuentas. Y que son tan caretabla de decir que el procurador está presentando unas cuentas que no son. Es el único señor
que en eso ha rendido cuentas y ha dado números y lo critican. ¿Por qué no salen a rendir cuenta ellos? Entonces, ¿qué queremos nosotros? La Venezuela de educación, la Venezuela de la gente decente, la Venezuela de la gente trabajadora, la Venezuela del 70% de los venezolanos que dijimos, nos cansamos, nos obstinamos de esa clase política, esos politiqueros que son más de lo mismo. Queremos una narrativa nueva. El lápiz viene a ofrecer esa narrativa. El lápiz viene a decir las cosas duras, con verdad, pero también viene a proponer esa Venezuela en donde podemos hacer que nuestros maestros ganen $2.300 al mes en el gobierno de Carri. Esa Venezuela en donde podemos hacer que seamos una potencia turística, en donde seamos una potencia energética. Mira, 44 millones de hectáreas, Carlos, tenemos allí que son susceptibles para ser utilizadas, para ponerlas a producir en el campo venezolano, en el marco de un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y una crisis energética y una crisis alimentaria mundial. Venezuela tiene la capacidad y tiene el talento de ser una solución para autoabastecernos y para ser una solución para el mundo, como muchas veces antes lo fuimos. Esa es la Venezuela que nosotros queremos construir. La Venezuela en donde nuestros chamos pueden crecer. La Venezuela en donde el campesino venezolano y el emprendedor rural venezolano tiene un Estado que lo apoya, tiene un Estado que le da microcréditos, tiene un Estado que lo educa, que lo enseña. La Venezuela en donde tú llegas a una escuela y lo que aprendes allí te va a servir para toda la vida. La Venezuela en donde si tú eres un jubilado o un pensionado y te quieres reinventar, vas a tener un Estado que te va a apoyar para que te puedas reinventar en un nuevo emprendimiento. La Venezuela en donde hay democracia plural, en donde no se etiqueta a alguien por pensar distinto, sino que por el contrario vamos al debate de las ideas. ¿Cuál es la lucha del lápiz? Lo que estamos haciendo aquí, lo que exigimos siempre con Ecarri. Vamos al debate de las ideas. ¿Cuál es el Ojalá miedo? se diera la oportunidad de hacer un debate. ¿Cuál es el miedo del debate de rendir cuentas? ¿Cuál es el miedo de la transparencia? ¿Por qué le tienen miedo a este debate de monómeros? ¿Por qué le tienen pánico a rendir cuentas? ¿Por qué el G4 le tiene pánico a que uno sepa quién postuló a Guillermo Rodríguez Laprea? Si ya todos sabemos que fue la fracción de Acción Democrática. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no salen y le dan la cara a los venezolanos y dicen, mira, postulamos a este señor y no salió como lo que es? Ah, pero si eso es así, ¿por qué sigue ahí todavía? ¿Por qué no lo han removido? O se niega a renunciar. ¿Cómo también. es eso de que alguien llegue y se niega a renunciar a monómero? ¿Quién lo mantiene? ¿Quién es la mano pelúa que lo está cuidando? ¿Quién es el que está detrás de ese guiso? ¿Quién es el cogollo que protege a ese señor? ¿Por qué ese señor es intocable? ¿Quién es ese señor para ser intocable? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo protege? Entonces aquí hay unos protegidos en el gobierno y hay otros protegidos en el G4 en la oposición. Dependiendo de a quién beneficia el guiso. Entonces, dependiendo de a quién beneficia el guiso, entonces esos son unos protegidos. Mira, los venezolanos somos más que eso. Los venezolanos somos mejor que eso. Los venezolanos merecemos más que eso y estamos dispuestos a luchar por eso. Así se nos vaya la vida en esta lucha. No vamos a descansar hasta que vuelva la ética, la moral y la integridad a la política venezolana. Hasta que podamos ver a nuestros chamos y poderle decir a sus ojos, papi, lo intentamos, lo hicimos y lo logramos. Logramos volver a hacer que Venezuela sea el país de las oportunidades para cada madre y para cada joven que se forme en un sector popular y que el sitio en donde naciste nunca determine hasta dónde puedes llegar o que nunca sea una condición para que tus sueños se hagan realidad. Ese es el sueño y esa es la tarea del lápiz. Muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos. Tenemos un comentario por acá, rápidamente lo leemos. Nos lo envía a través de Instagram Marlene Urbaneja. Bravo, hoy estamos en contexto con tu invitado. Bien interesante la entrevista porque es un invitado que habla claro y raspado. Lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Eric Ondarroa, secretario general de la Alianza del Lápiz. Al regreso analizamos no solamente la visión de esta organización, el panorama político en la actualidad con nuestro siguiente invitado, Luis Aguilar, del equipo de Polianalítica.